el tema que nos toca esto, nos toca hoy día esto, ¿ya? Es decir, aquí está, tienen ustedes, esta es la bóveda, ¿ya? Y decir, es una caja ósea de forma ovoidea, con extremidad gruesa posterior, que tiene una capacidad de 1400 a 1500 centímetros cúbicos, o sea, el cerebro va a pesar entre 1200, 1300 y más sus otros aditamentos, que son las venas, las arterias, las meninges, va a llegar a tener 1400 a 1500 centímetros cúbicos. Ahora, no quiere decir que el que tenga más, digamos, más peso, es decir, el cerebro que tenga más peso, por decir 2000 centímetros cúbicos, sea inteligente, no depende de eso. No depende del tamaño. Para ser inteligente, para ser una persona dedicada, no depende del tamaño. Depende del desarrollo que existe dentro de esto, que es el cerebro y que es el encéfalo. Ese desarrollo lo van a hacer ustedes cultivando, ya empezando a leer. Entonces eso se va a ir almacenándose, como dicen, en una memoria, ¿ya? Es como una computadora. Ustedes saben que si van utilizando la computadora y van metiendo a la memoria, eso se va guardando. Es lo mismo aquí, lo mismo sucede dentro de esta caja, que es está el encéfalo, ¿sí? Ustedes saben, y siempre hemos utilizado, o han utilizado ustedes, tenemos memoria. Entonces, fíjense que los que han inventado la computadora, ya han dicho, esta maquinita, la computadora, tiene que tener memoria, tiene que guardar memoria. Pero ¿qué cosa no tiene eso, lo que está aquí adentro? Son los sentimientos, ¿sí? Eso no tiene la computadora. Es por eso que es una máquina que bien fría, que si tiene que tener negro o blanco, bueno, pues lo tiene negro y blanco, ¿sí? Así de simple. En cambio aquí adentro no. Entonces vamos a decir que la bóveda es una caja, ya, de forma ovoidea, con extremidad gruesa posterior, tiene una capacidad de 1400 a 1500 centímetros cúbicos y se va a distinguir en dos partes. Una que va a ser la bóveda en la parte superior y otra que va a ser la base, ¿sí? Entonces, esta división se hace por intermedio de una línea, ya sinuosa, se dice. ¿Qué quiere decir sinuosa? Que no es una línea recta, sino que tiene sus altibajos, o sea, subidas y bajadas, ¿sí? Esta línea va a venir de la escotadura nasal, aquí, fronto nasal, los arcos orbitarios, ya, el borde superior de la cigomática, la cresta supramastoidea, ¿sí? Para contactarse con la línea curva, con la línea nucal superior hasta el íneo. Entonces, lo que está por arriba se llama bóveda y lo que está por debajo se va a llamar base. Ustedes saben, por ejemplo, que hablando así de accidentes, dicen, ha tenido un accidente, dice, tiene problemas en la base del cráneo, ¿sí? Y la base del cráneo, ¿por qué es más frágil que esto? Porque ustedes saben que ya les hemos indicado en esto, en generalidades, les dije que esta parte de la bóveda tiene huecos, tiene canales mal ajustados, ya tiene huecos, tiene agujeros, ya, y el tejido compacto es muy delgado, ya en determinados lugares, y el tejido esponjoso es abundante, mientras en cambio en la bóveda ya las articulaciones son bien imbricadas, o sea, son bien cerradas, ¿sí? Son bien cerradas. Entonces no hay huecos, no hay canales. Hay sí canales, pero que son canales también con sus bordes bien duros, que están dentro de la bóveda, ¿sí? Sus articulaciones son bien imbricadas, duras, ¿sí?
Entonces el tejido compacto es más resistente que esta parte. Y el tejido esponjoso es casi relativamente muy poco. Entonces, esas son podría decir, las cualidades de esta bóveda del cráneo, ya que cualquier impacto que sufra esta bóveda va a repercutir aquí. Ahora, y aquí en la base, ¿qué es lo que pasa? Que están pasando estructuras muy importantes, arterias, venas, nervios están saliendo, arterias están entrando, venas están saliendo, pero bien importantes. Por ejemplo, la yugular interna, la carótida, los nervios principales de aquí, el neumogástrico, que es uno de los nervios que hace funcionar, que por su anastomosis hace funcionar el corazón, pulmones y parte digestivo. Hay nervios que hacen funcionar el cuello, hay nervios bien importantes. Entonces, es por eso que esta parte de la base es la más débil, ¿sí? Y los golpes que recibe esta persona van a repercutir aquí. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de diferenciar, ¿ya? Entonces, la bóveda está por encima de esta línea, ¿ya? El alce indicador, el borde orbitario, el borde posterior, borde posterior del malar, la apoxigomática y siguiendo la calciformastoidea, ¿sí? Entonces, vean que esto, ¿qué diferencia hay? Ahora, ¿qué diferencia va a haber entre estos huesos? Va a ser el macizo facial y estos huesos. Entonces, ya posteriormente, el día sábado ya les van a indicar esta parte de estos huesos, ¿ya? Y yo al otro sábado les voy a indicar la otra parte de estos huesos, principalmente este hueso y los demás huesitos pequeños que componen esto, pero principalmente voy a preparar unas diapositivas de esto lo más completa posible que pueda presentar. Y entonces esa es esta es la bóveda, que son los huesos que forman la bóveda, y este es el macizo facial. Y decir que la bóveda va a estar articulada por la parte antero-inferior con el macizo facial, aquí. Y la base va a presentar una porción libre. Eso ya vamos a ver ya dentro de un momento, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la bóveda. La bóveda exocranealmente. ¿Qué presenta? Y vamos a ver por encima de la escotadura, vamos a ver una eminencia que se va a llamar la glabela, ¿ya? La glabela, ¿sí? Luego vamos a la glabela va a ser un punto planométrico media, vamos a estar hablando de los puntos planométricos. Luego vamos a tener las crestas superciliares, de aquí a los lados, ¿sí? Las crestas superciliares. No me estoy viendo, creo que son segundos. Creo que me he equivocado de esto. Un ratito, perdón. Un ratito van a disculpar, pero parece que no he copiado lo que debería copiar.
Ya, nuevamente estoy en esto, ¿no? ¿Sí? Nuevamente estoy, ¿están viendo? Sí, doctor, se ve. Van a disculpar, el anterior tenía este trabajo que estaba a medias. Bueno, les decía, la bóveda está por encima de esta, ya, de esta línea. ¿Qué vamos a ver? En la bóveda extracranial vamos a ver la estructura metópica, esta, la glabela, los arcos superciliares, las eminencias, ¿sí? Y vamos a seguir hacia arriba, ya hacia arriba y hacia atrás, ya hacia arriba y hacia atrás, las eminencias laterales. Vamos a ver a los lados las crestas, mejor dicho, la bolsa orbitaria externa, ya, la bolsa orbitaria, el origen de la línea curva temporal y el frontal. Y vamos a llegar a esta estructura, a la estructura frontoparietal, ¿sí? O también llamada estructura coronal. Y dentro de la estructura coronal vamos a ver la unión de este ángulo. Aquí vamos a ver un punto planométrico que es el breve. Luego vamos a ver la estructura sagital. En la estructura sagital lo que vamos a ver en esta parte, ya donde están presentes los agujeros parietales, y es donde esta estructura tiene, sus dientes son menos numerosos, se puede decir. ¿Ya? Vamos a ver un punto cranométrico que se llama el ovelio. ¿Sí? Luego aquí hay un punto también cranométrico que después les voy a mencionar, que se llama el vértex, que es la parte más saliente de la boca. ¿Sí? Otra vez estoy entrando allí. Otra, por Dios. ¿Qué está pasando? Ya. Luego vamos a ver la estructura lambdoidea. Está formado por el occipital, ya, los bordes superolaterales del escama, ya, y la extremidad posterior de la estructura coronal, de la estructura sagital. Y vamos a ver otro punto cronológico que va a ser el lambda. Luego vamos a ver la escama del occipital para terminar en esta parte, que es el íneo, ¿ya? O sea, eso es la parte exocraneal de la bóveda. Ahora, vamos a ver la parte endocraneal. La parte endocraneal de la bóveda va a ser cóncava, ¿sí? En todo sentido. ¿Y qué vamos a ver? La cresta frontal interna, cresta frontal, ¿sí? Luego, por detrás, vamos a ver ya el canal del seno longitudinal o seno sagital, y el canal, ¿sí? A los lados vamos a ver que están las fositas de Pachón, ¿sí? Y luego vamos a ver aquí también los canales de la arteria meningia media, que están en el parietal. Vamos a ver la fosa parietal, la fosa frontal, ¿sí? Y esto va a terminar ¿dónde? En la protuberancia occipital interna, ¿sí? Y aquí están las fosas occipitales. Entonces, aquí en la cara endocraneal no va a haber más estructuras, ya, que nos interesen. En cambio, sí, en la parte exocraneal, aquí en la parte exocraneal, vamos a ver que aquí hay una fosa, ¿sí? Que se llama la fosa temporal. Esa fosa temporal está formada por esta línea, que es la línea curva temporal superior, que se va a originar en el borde posterior de la fosa orbitaria externa. Se va a continuar con la línea, ¿ya?
que con la línea que se va a encontrar con la cresta lateral del frontal, que da origen a la línea temporal superior. Y esta va a terminar casi relativamente al nivel de la apófisis mastoides. Todo esto ya se va a llamar fosa temporal, que es casi plana. En esta fosa temporal, chicos, vamos a encontrar otra línea concéntrica, que es la línea curva temporal inferior. Esta línea, la curva temporal superior, va a estar en relación con el borde, con el borde superior de la aponeurosis temporal. Y aquí en la parte de la curva temporal inferior va a estar en relación con las inserciones del músculo temporal. ¿Sí? Entonces, toda esta fosa temporal se va a formar ya con los huesos parietal, la escama del temporal, la porción temporal del ala mayor del esfenoides, ¿sí? Y la unión de estos, aquí vamos a tener un punto cronométrico que se va a llamar terio, ¿sí? Y la unión del parietal con la escama del temporal y el occipital, vamos a tener el asterio, que tiene la forma de una estrella. En cambio, aquí va a tener la forma de una H. ¿Están fijándose? Tiene la forma de una H. Entonces, es el terio, es el arterio. Aquí tenemos el bregma, el lambda. Y aquí vamos a tener el ovelio. La parte más saliente de aquí vamos a decir que tenemos el vértex. Y aquí vamos a tener la glabela. Esos son puntos cronométricos. Entonces, dentro de la parte exocraneal también vamos a ver esta fosa. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es en relación a la bóveda. Ahora, la cara exocraneal de la base. La cara exocraneal de la base va a presentar una porción facial, que se llama, en la porción anterior inferior, se llama facial, porque está articulado con los huesos del macizo facial, y una posterior inferior, que se va a denominar temporo-occipital. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es libre y está formado por el occipital y casi por el temporal. Pues se llama temporo-occipital. Aquí en la línea que va a dividir va a ser esta. ¿Sí? Va a estar pasando por detrás de las apófisis pterigoideas. Esta es la porción facial, ya desarticulada. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la sutura nasofrontal, la espina nasal de frontal, la lámina perpendicular, los canales, la cara inferior de los canales olfatorios, la cara inferior de las masas laterales, ¿sí? Siguiendo hacia atrás vamos a encontrar al esfenoides, la cara inferior del esfenoides, y vamos a encontrar la cresta esfenoidal inferior, ¿sí? La cresta esfenoidal inferior, y parte de que se va a ir a articular con la apófisis basilar. A los lados vamos a encontrar aquí las fosas orbitales. En las fosas orbitales, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la fosita troclear, vamos a encontrar la fosa lagrimal, y eso se va a encontrar en las fosas orbitales. Y vamos a tener la cara exocraneal de las alas mayores, y aquí hacia arriba vamos a tener la cara de las alas, cara orbitaria de las alas menores, aquí, ¿ya? Es la hendidura esfenoidal. Y luego vamos a tener en la cara exocraneal de las alas mayores, vamos a tener esta cresta, la cresta esfenotemporal. El tubérculo esfenoidal, que presta inserción al músculo temporal y al músculo pterigoideo externo. Luego vamos a ver esta que va a corresponder a la porción de las alas mayores, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar el agujero redondo mayor. Más hacia atrás vamos a encontrar el agujero oval y el agujero espinoso. Luego los pequeños agujeros ya
que van a ser el de Vesalio y el de Arno. Vamos a encontrar las apófisis. Esta es el ala interna y esta es el ala externa y esta es la fosa pterigoidea. Aquí vamos a encontrar la apófisis vaginal del esfenoides. Todo esto va a representar la parte de la porción facial. Aquí esta parte va a corresponder a la superficie plana del temporal, ¿sí? Porque ya después de esto ya va a venir la parte libre. Entonces todo esto se llama porción facial porque va a estar articulado con los huesos de la cara. Aquí va a venir el maxilar superior, los palatinos y todos los demás huesitos que van a dar lugar al macizo facial. ¿Y tiene? ¿Sí? Entonces ya las estructuras que pasan, ¿sí? Por aquí pasa por el redondo, por aquí por el redondo mayor va a pasar el nervio maxilar superior, el nervio maxilar inferior, la arteria y aquí la arteria meningia media, ¿sí? Esas son las estructuras que ya tenemos que tratar de aprender. Están las fosas orbitarias, ¿sí? Superficie la superficie esta es la porción temporo-occipital. Ahora, la porción temporo-occipital, que está aquí marcado, ya va a presentar tres porciones. Una porción media, que va a estar aquí, y la porción media, y la porción lateral. Esta porción lateral se va a dividir en dos triángulos, que ahorita los vamos a mencionar. La porción media está representada por la apófisis basilar del occipital. Aquí vamos a tener al tubérculo faríngeo y vamos a tener las crestas musculares, las crestas sinostósicas, la fosita navicular. Y entonces es el apófisis basilar. Luego va a estar formado por parte de las masas laterales. ¿Sí? ¿Ya? Aunque esa parte corresponde al triángulo. El agujero occipital, que mide 35 y mide 30, 35 y mide 30, ¿verdad? Y luego vamos a tener la cresta, ya la cresta occipital externa, donde va a terminar en el in. La parte temporo-occipital de las partes laterales va a estar dividido en dos triángulos. Estos triángulos van a partir de la lámina pterigoidea interna hasta el borde posterior de la apófisis mastoides, ¿sí? Pasando por la sutura petro-extramastoides, pasando por la mastoides, pasando por una línea que va a ser la petro-occipital, ¿sí? Donde esa línea sinuosa por la petro-occipital ya va a cruzar hasta el agujero rasgado posterior, ¿sí? En una zona antero-externa, un triángulo antero-externo y un triángulo postero-interno, ¿sí? Esos son los triángulos. O sea, la línea viene de la lámina del borde posterior de la lámina interna de la posterigoides hasta el borde posterior de la mastoides. Por fuera, el triángulo antero-externo. Por dentro, el triángulo que va a ser antero-interno. ¿Sí? Seguimos. Aquí tenemos ya la parte media. Tenemos la superficie basilar, el tubérculo faríngeo con todas las estructuras que vamos a la fosita navicular. Luego vamos a tener el agujero y la cresta. La parte lateral, el triángulo antero-externo, y el triángulo postero-interno. El triángulo postero-interno, pero antes hablaremos sobre el triángulo antero-externo. ¿Sí? En el triángulo antero-externo, ¿qué cosa vamos a ver? Vamos a ver
la fosa glenoidea, y vamos a ver la raíz transversa o el cóndilo del temporal, la fosa glenoidea, la cresta supramastoidea y los tubérculos cigomáticos anterior y cigomático posterior. Luego vamos a ver la apófisis estiloides. La apófisis estiloides. Vamos a ver los orificios, el yugular posterior que está en la línea, el carotidio, la cresta que separa ambos, la apófisis estiloides, la apófisis vaginal, la apófisis tubárica, el canal esfenopetroso, y luego vamos a ver la cara, la porción de las alas mayores, y eso es en el triángulo anteroexterno. El triángulo posterior-interno, o occipital también se llama. Aquí vamos a ver ahí las masas laterales con el cóndilo. Vamos a ver los agujeros condilios anteriores y posteriores. Vamos a ver la apófisis yugular y vamos a ver las crestas nucales inferiores hasta las crestas nucales superiores. Aquí todo esto va a formar el ángulo posterior interno u occipital. Todo esto va a formar de aquí hasta aquí, va a formar el ángulo por aquí, el ángulo el triángulo anteroexterno. Ahora, este canal que ven aquí es el canal petrooccipital. Y petro porque está formado por la porción petrosa y el occipital. Por este canal es el único canal exocraneal de los senos que se encuentran en la bóveda. Este es el único seno exocraneal que no está dentro de la bóveda. Y por aquí va a pasar un seno que va a ser el tempor occipital. ¿Sí? Entonces, fíjense, este seno va a terminar también aquí, en la fosa yugular. Y está trayendo la sangre, va a traer la sangre también del seno cavernoso. ¿Sí? Entonces, lo importante de esto, de la porción, de esta porción que es la porta lateral, es de que se presentan, como les dije, en esta base, miren, muchos orificios, ¿sí? Y muchos canales mal adaptados. Entonces es por eso que esto es la porción más frágil de la bóveda. ¿Sí? Entonces, eso es la parte endocraneal y la parte exocraneal de la bóveda del cráneo. ¿Sí? Aquí tenemos el triángulo anteroexterno, vamos a tener conductor auditivo externo, la fosa glenoidea, el agujero redondo menor, el agujero oval, ya todo lo que les había indicado. En el triángulo posterior interno vamos a tener el agujero rasgado posterior, el agujero estilomastoideo, el agujero carotídeo, eso pertenece al triángulo anteroexterno. Así que es un triángulo, este triángulo está mal adaptado. De aquí para aquí bien. ¿Sí? Entonces, en el triángulo anteroexterno vamos a encontrar esto. Fíjense que esto está dividido en otro triángulo. Vamos a encontrar en el triángulo anteroexterno, vamos a encontrar estos orificios que pertenecen ya al triángulo anteroexterno. Y en el triángulo anterointerno vamos a encontrar solamente este canal. El canal petrooccipital que está dividiendo, ya está viniendo desde el borde posterior del ala interna a la apófisis mastoides. Por eso esa es la línea que divide el triángulo anteroexterno del posterior interno. En el posterior interno solamente vamos a encontrar las más laterales, los condilios, el cóndilo, ¿sí? Entonces es esta parte interna, nada más. Pero fíjense que hasta estos es la configuración interna de la base. Ahora, la base va a estar formado por los mismos huesos que hemos dicho, de la porción facial y la porción
de témporo occipital. Y va a estar dividido en pisos. Y lo interesante es que está dividido en pisos. En la parte exocraneal está dividido en una parte facial y una parte facial articular y en una parte no articular. En cambio, está dividido por pisos. Un piso anterior, un piso medio, un piso posterior. El piso anterior, ¿sí? O sea, la fosa anterior, piso anterior, ya también se va a llamar frontoetmoidal, porque está formado por el etmoides y el frontal, ¿sí? En su parte endocraneal. Esta fosa, la media, se va a llamar témporo esfenoidal y esta parte se va a llamar témporo occipital, ¿sí? Los límites ya los vamos a ir marcando ya aquí para ir dividiendo a los pisos. El límite posterior, el límite anterior de esta, va a tener un límite anterior, un límite posterior, ¿verdad? El límite anterior de esta fosa, de la fosa témporo, mejor dicho, frontoesmoidal, va a estar determinado por la unión de la porción vertical con la porción horizontal del frontal. ¿Sí? Y el límite posterior va a estar determinado por el borde posterior, ojo, el borde posterior de las alas menores y la cresta pituitaria. Ya, la cresta pituitaria. ¿Sí? Todo lo que va a estar por delante va a ser el piso frontoesmoidal. ¿Qué vamos a encontrar? La cresta frontal interna, ¿sí? El agujero ciego. Y vamos a encontrar la postcrista ganglia. Vamos a encontrar los canales olfatorios. Y ahí vamos a mencionar la hendidura esmoidal y el agujero esmoidal. Este va a ser el surco esmoidal. Este surco esmoidal va a comunicar con un conducto que va a ser el conducto esmoidal anterior. El conducto esmoidal posterior está desembocando ya en esta parte, pero ya no se ve. Y está porque está articulado. Luego vamos a tener las fosas orbitarias. En las fosas orbitarias, ¿qué vamos a ver? Estas, las eminencias y las impresiones. Las eminencias que van a estar en relación con, ojo, con los surcos del cerebro. ¿Ya? Y esto va a estar en relación con las circunvoluciones. O sea, están haciendo huella ahí las circunvoluciones. ¿Sí? Entonces, esto es el parte de la fosa esmoidofrontal. Pero en esta hora también vamos a encontrar la presencia de las alas menores. Las alas menores del esfenoides, en su cara cerebral, o la cara superior. Aquí vamos a encontrar la prolongación esmoidal del esfenoides, el yugum esfenoidal, los canales olfatorios, ¿sí? Luego vamos a tener en la extremidad posterior de las alas menores, vamos a tener ya el tubérculo pituitario. Estas clinoides van a pertenecer al piso medio. Ojo, las clinoides pertenecen al piso. Espérense un ratito. Mejor vamos a empezar a rayar. Ya. La fosa, entonces, va a venir borde posterior y el tubérculo pituitario. Esto. Esto va a ser el límite posterior, el tubérculo, la cresta pituitaria. ¿Sí? Entonces vamos a tener aquí las alas menores o cerebrales. ¿Sí? Vamos a tener el canal, el yugum esfenoidal, los canales olfatorios. Vamos a tener el limbus. Ojo, todas esas estructuras pertenecen al piso anterior. ¿Sí? El limbus, por detrás del limbus vamos a encontrar el canal óptico. ¿Sí? Y a los lados vamos a encontrar ya los agujeros y los conductos ópticos. O sea, al piso anterior pertenece
la cara superior de las alas mayores, ¿sí? De las alas menores, mejor dicho, aquí vamos a encontrar, les he dicho, el proceso hermoidal del esfenoides, el yugo esfenoidal, los canales olfatorios, ¿sí? El limbus esfenoidal, el canal óptico y los agujeros ópticos. Eso es al piso anterior. No se vayan a olvidar, porque les van a preguntar, les van a decir cuáles son las estructuras que se encuentran en el piso anterior, menos una. Entonces les van a mencionar seguramente todos estos, ya, para que ustedes puedan supuestamente ubicar, ya, y puedan decir esto corresponde al piso medio o al piso esto, ¿sí? Luego vamos a tener el piso esfenotemporal o fosa media, ¿sí? Que nuevamente les voy a marcar ya su límite anterior de este piso va a estar representado por borde posterior, el tubérculo pituitario, y ese es el límite anterior. El límite posterior va a estar determinado por el borde superior del peñasco, o sea, el canal del seno petroso superior. ¿Qué se va a encontrar en la fosa media? Vamos a encontrar la fosa pituitaria. Las clinoides anteriores, medias, aquí vamos a encontrar las medias, ya, aquí están las medias, y las posteriores. El límite, hemos dicho, ya, el borde superior del peñasco más el borde superior de la lámina cuadrilátera. Las clinoides entonces van a pertenecer a esta fosa. Clinoides anteriores, clinoides medias, clinoides posteriores, ¿verdad? Luego vamos a tener a los lados las caras laterales del esfenoides. Vamos a tener la língula, el canal carotidio, ¿sí? Y en esto vamos a encontrar las alas mayores del esfenoides. Ahora, a esto, ojo, a este piso pertenece esta hendidura. Esta hendidura es la hendidura esfenoidal, porque está en relación con este borde, sí es el límite posterior de esta fosa, ¿ya? Por detrás de esto va a estar la hendidura, que va a estar por la porción anterior de las alas mayores. Este espacio se va a llamar hendidura esfenoidal. ¿Qué va a pasar por ahí? Van a pasar los nervios, ya se ha dicho, el motor ocular común, motor ocular externo, el patético, ramas terminales del nervio facial y la vena oftálmica, porque la arteria pasa nuevamente por aquí. Ya habíamos indicado. Entonces, en el piso medio vamos a encontrar nuevamente, ya vamos a mencionar ya los orificios, ya aparte de la hendidura esfenoidal vamos a encontrar el redondo menor, el oval y el espinoso, y los agujeros de Vesalio y de Arno. Luego vamos a encontrar más hacia atrás, vamos a seguir hablando y vamos a encontrar en este piso, vamos a encontrar la eminencia arcuata, los hiatos, el agujero rasgado anterior, aquí, que está formado por la língula. La língula va a dividir, ya decía, la língula va a dividir al agujero rasgado anterior en una parte interna y una parte externa. La parte interna en relación con la carótida interna y esto con los nervios petrosos menores, superficiales menores y petroso profundo menor. Ya, el agujero rasgado anterior, mientras que el agujero rasgado posterior va a estar en relación con esta fosa.
Luego vamos a tener ya esto en esta cara, vamos a tener la eminencia arcuata, los hiatos, el termen tímpani, la fosa del ganglio de Gasser, ¿sí? La fosa del ganglio de Gasser, ya el tubérculo retrogasseriano, ¿sí? Vamos a tener todos estos, y la escama del temporal con los surcos vasculares de la arteria meningia media que está entrando por aquí, ya que está entrando por aquí, meninges mamilares, impresiones digitales, todo eso, ¿sí? Entonces, todas esas estructuras se encuentran en el piso medio, ¿sí? En el piso medio o esfeno temporal. No se vaya a olvidar, los tubérculos, las crestas, las clinoides, anterior, media y posterior, borde superior del basilar, mejor dicho, de la lámina cuadrilátera, ya, los orificios, y aquí la eminencia arcuata, la fosa trigeminal, el agujero rasgado anterior va a corresponder ahí, la língula, todas esas estructuras, o sea, la suma de todo lo que ya habíamos hablado la anterior vez. Ese es en el piso medio. En el piso posterior, ¿qué vamos a encontrar? La cara postero inferior del peñasco, ya, vamos a encontrar la cara, la cara postero inferior del peñasco, ¿sí? Con el agujero auditivo interno, la depresión, la fosita subarcuata, donde termina donde va a terminar aquí en la fosita subarcuata, va a terminar el conducto petromastoideo, ¿sí? La fosita unguial, donde va a terminar el acueducto del vestíbulo. Luego vamos a tener este canal, el canal del seno lateral, con el orificio mastoideo interno de la vena mastoidea. El límite va a ser los canales, los senos laterales, ¿sí? Y la protuberancia occipital interna. O sea, esta fosa va a tener sus límites, ya el borde superior del peñasco, límite anterior, cuidado es esto, límite anterior, es el límite posterior de esta fosa, límite anterior de esta otra fosa, la lámina cuadrilátera, y los canales del seno lateral hasta la protuberancia occipital interna. O sea, aquí vamos a encontrar ya lo que les decía, el conducto, el orificio del conducto auditivo interno, la fosita subarcuata con el conducto petromastoideo, la fosita unguial con el conducto del vestíbulo. ¿Sí? Luego vamos a tener las masas laterales del occipital. Aquí van a presentar los cóndilos, los tubérculos occipitales, no cóndilos, tubérculos occipitales, agujeros de los conductos condilio anterior y condilio posterior. Condilio anterior con el hipogloso mayor. Luego vamos a tener las superficies basilas o clivo, ¿sí? Luego vamos a tener ¿qué más podemos indicar aquí? El canal petroso inferior,
aquí. Y aquí está el seno, el canal petroso superior, ¿verdad? Luego vamos a tener los cóndilos, mejor dicho, los tubérculos occipitales, ya, la postbasilar y el agujero occipital, la fosita vermiana, la cresta occipital interna y las fosas cerebelosas. Y eso es en el piso occipitotemporal. O sea, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho la suma de todo lo que supuestamente ya hemos indicado en hueso por hueso, y ahora solamente estamos indicando como la formación de pisos, ¿sí? Un piso anterior, un piso medio y un piso posterior. Entonces, la porción endocranial de la base está formada por pisos. Y esos son los accidentes que supuestamente vamos a encontrar en los determinados pisos. ¿Sí? Eso es el piso anterior, que está, ya les he indicado, el canal sulfatorio, la hendidura esmoidal, el canal esmoidal, el surco esmoidal, ¿sí? Las fosas orbitarias, ¿sí? La lámina y la prolongación esmoidal de los senoides y la porción de las alas, la cara cerebral de las alas menores, el glúteo senoidal, los canales olfatorios que están viniendo aquí, que continúan, los canales olfatorios, ¿sí? Aquí vamos a tener el tubérculo pituitario y el borde posterior de las alas menores. ¿Sí? Entonces, ese es el piso esmoido, ¿nota? Piso anterior. Este es el esmoido, fíjense, esta vez está marcando todo lo que las estructuras. El piso medio, aquí tienen los orificios, fíjense, están marcados los orificios, la eminencia arcuata, los hiatos, ¿sí? Todo lo que es la fosa trigeminal y el agujero rasgado anterior, la hendidura esmoidal, ¿sí? Que corresponde a esta, la estela roja, ya todos los las estructuras que hay en el tegmentín, todo eso es el piso endocranial de la base. Miren que les estoy presentando, ya, piso por piso les estoy presentando para que ustedes tengan más o menos conocimiento de, fíjense, todas las estructuras. ¿Sí? Esto del conducto óptico pertenece a usted. Esto del conducto óptico, cuidado que se hagan pescar. Alguna vez han preguntado. Borde posterior, tubérculo pituitario. Y si el tubérculo pituitario está por detrás del limbus hasta el canal, entonces esto pertenece al piso anterior. ¿Sí? Al piso anterior, no al piso medio. Cuidado, les pregunten y les van a decir una pregunta de esas, porque les van a preguntar qué estructuras hay en cada piso. Por eso les estoy presentando, yo a ustedes les estoy presentando ya cuáles son las estructuras que se encuentran en los pisos, ¿sí? No se vayan a fijarse bien en lo que, fíjense que esto está igual, esta parte lo tengo ya en lo tengo, fíjense, aquí están las estructuras. Lo tengo en mi plataforma,
ya para que ustedes puedan repasar. Lastimosamente, yo siempre voy tratando de controlar, ya, tratando de controlar qué están haciendo ustedes, ¿sí? Entonces, lastimosamente he visto, no con decepción, sino que he visto que la anterior vez, cuando hemos entrado sobre frontal, más o menos han entrado una cosa de 80 personas al canal, a la plataforma. Y ahora han entrado solamente 20 o 20 y tantos. O sea que parece que tenían más interés en los otros, ya, y no en la plataforma. Yo en la plataforma no les puedo hacer esto que se llama un auto. Solamente sí les puedo hacer para ayudarles a que ustedes estudien. Y si ustedes estudian de la manera como más o menos uno piensa, ya podrían hacer muchas cosas, pero no, parece que no les interesa, ¿sí? Ahora vamos a entrar dentro de las fontanelas, ¿ya? Y vamos a decir que en el periodo del desarrollo, ¿ya? Los huesos, ustedes saben, vienen de origen conjuntivo, sobre todo los de la bóveda, de origen conjuntivo, ¿ya? Por eso también dan lugar al nombre de huesos de membrana, huesos protectores, ¿sí? Porque vienen directamente del tejido conjuntivo, mientras que los de la base van a venir siempre de origen cartilaginoso. En cambio, los de la bóveda ya van a venir, ya les decía, de tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo embrionario va a tener sus puntos de osificación que van a ser centrales. Siempre van a ser los puntos de osificación en la parte central. ¿Sí? Como les había indicado, que de los puntos primarios del parietal, por decir, están en las caras, ¿sí? En las caras exocraneal y endocraneal. Y los de segundo están en los bordes. ¿Ya? Ahora, mientras está desarrollándose la unión de estos huesitos de membrana, están formados por tejido fibroso. Y ven tejido fibroso, ¿sí? Tejido fibroso. Por eso también las suturas se llaman sin fibrosis. Y el medio de unión va a ser tejido fibroso. Pero en el periodo del desarrollo va a existir en los ángulos de determinados huesos, va a existir un espacio que va a estar cubierto por una membrana de tejido conjuntivo. A estos espacios, ya donde el cráneo todavía es membranoso, está bien clarito aquí, se denominan fontanelas. O sea, gracias a estas fontanelas es que el hueso, la cabeza empieza a crecer, ¿sí? Tanto en sentido antero-posterior como en sentido superinferior. O sea, van creciendo hacia arriba y van creciendo hacia los lados y a los anchos, ¿sí? A la anchura. Entonces, en esto vamos a tener las fontanelas que van a ocupar los ángulos de los determinados huesos. Y en eso vamos a tener estos espacios que van a estar cubiertos por tejido conjuntivo, ¿sí? Por una membrana, tejido membranoso. Es por eso que en los niños, ya sobre todo en el altiplano, los protege, porque aquí, si ustedes van a ver a un niño recién nacido, por curiosidad, fíjense esta porción, de esta porción que no está todavía en osificación, porque estas ya están en osificación. Entonces va a existir una membrana, solamente lo que va a separar de la parte externa va a ser una membrana, que si ustedes miran con detenimiento, esto va a estar empezando con latidos, y los latidos son no latidos de las venas, hemos dicho, de las venas y las arterias, no, son latidos del corazón, de la sístole y de la diástole, que repercuten aquí. O sea que por eso es que las mamás ya protegen al niño con gorritos, con yuchi, porque pueden tranquilamente resfriarse ya
y agarrar una gripe, cualquier cosa, por el contacto con el medio exterior de estas membranitas, ¿sí? A estas membranas las mamás común y corriente le llaman pujitos, ¿sí? Este pujito tiene muchas repercusiones, ¿sí? Entonces, las fontanelas son espacios, eso es lo que yo quiero que ustedes se graben, son espacios donde el cráneo todavía es membranoso. Estos espacios cubiertos por membranas se llaman fontanelas. Y vamos a tener aquí las fontanelas ya en los lugares de los ángulos, donde forman ya el bregma, el lambda, el terio y el asterio. O sea que esos son los más comunes, esos espacios. Y el más grande, se podría decir, es este que se encuentra entre los frontales y los parietales, y que es la fontanela, que es el bregma, la fontanela bregmática, que tiene la forma de un triángulo, esto no diríamos triángulo, este es triángulo, ¿sí? Entonces esta fontanela tiene ya la forma no prismática, tiene la forma casi cuadrangular, ¿sí? Con 4 lados, ya, cuadrangular. Esta es la forma triangular, ¿sí? Esta es la más desarrollada, ya. Fíjense aquí en el niño, por eso se van a fijar, y le llaman también molleras, ese es otro nombre, pero los vamos a conocer con nombre de fontanelas. Entonces aquí tienen sus cualidades, ya qué es, ya, y para qué sirve. Porque si no hubiese esto, ya el cráneo no desarrollaría. Fíjense, cuando nace el niño, el niño para poder nacer, todos sus huesitos se contraen, ¿sí? se achican, diríamos, para que pueda salir por el orificio, ¿verdad? El orificio de la vagina. Entonces, pues, imagínense cómo sale la cabecita. Esto sale, pues, se podría decir, aplanado por todo lado, ¿sí? Y a una vez que nace, los vuelve a recuperar gracias a estos espacios. Y gracias a estos espacios también que el cráneo empieza a crecer, ¿sí? A desarrollarse. Cuando estos cráneos, estos puntos, ¿ya?, son invadidos por osificación, se producen las famosas sinostosis. Es decir, que cuando hay microcefalia, ¿sí? Entonces, y cuando hay macrocefalia es cuando persiste todavía estos en el crecimiento, y el cerebro se va haciendo, mejor dicho, la bóveda se va haciendo sumamente grande. A eso se llama macrocefalia, ¿sí? Aquí está la fontanela anterior, la bregmática, tiene la forma de un rombo, bregma, se infiere a los 2 años, ya, fíjense, ya. Entonces, tiene mucha importancia conocer, que conozcamos nosotros, para poder, digamos, no ignorar, ¿no? Que nosotros nunca vamos a ver esto, pero no ignoramos. Aquí tenemos la térica y la astérica, ¿sí? Aquí están en el niño. Fíjense donde más o menos los neurólogos se van fijando, digamos, en esos puntos para determinar esos puntos de esto. Luego vamos a tener unos pequeños huesos que están, ojo, estos pequeños huesos se encuentran solamente en el cráneo, ¿ya? También se llaman huesos suturales, wormianos, porque este nombre es propio de un señor, ¿ya? O la wormia, entonces, ¿ya? Pero nosotros lo que tenemos que aprender es que estos huesos no se van a encontrar fuera del cráneo, ¿sí? No hay. Y hay otros pequeños huesos que hemos dicho que se llaman los sesamoideos, que no están en el cráneo. Los huesos sesamoideos se encuentran en el carpo y en el tarso. Y uno de los sesamoideos hemos dicho que es la rodilla, que es una excepción. Los huesos wormianos, entonces, ¿dónde se encuentran? En las suturas del cráneo. Y van a tener 2 orígenes.
Unos van a ser huesos burmianos falsos y los huesos burmianos verdaderos. Los huesos burmianos, entonces fíjense aquí, les he puesto muchos ejemplos, ya son pequeños huesos que se encuentran generalmente en las suturas, ¿sí? Y dentro de eso vamos a hablar, hemos dicho, los huesos llamados también suturales, son pequeñas óseas y se dividen en verdaderos y falsos. Los verdaderos se desarrollan por puntos de osificación anormal, ¿ya? Y los falsos están constituidos por puntos de osificación normal. En todos estos vamos a tener un hueso falso que tiene una osificación normal. ¿Qué quiere decir osificación normal? Que es punto de osificación, ya está fuera, es normal, pero está fuera de las suturas o de los huesos donde va a estar instituido, donde va a estar localizado. Y dentro de eso vamos a tener al hueso epactal. El hueso epactal es un hueso falso, tiene una osificación normal, mientras que los otros huesos, los suturales, van a tener una osificación anormal, o sea que están fuera de la osificación del hueso, ¿sí? Dentro de esos vamos a tener los huesos burmianos verdaderos o suturales. Ya les decía, estos verdaderos tienen una osificación anormal. Aquí tenemos los suturales, ya están en las suturas, ¿sí? Fíjense los suturales. Vamos a tener después, están en las suturas, ya. Los incrustados, fíjense cómo están estos huesos. Los fontanelares que están en las fontanelas, en las determinadas fontanelas, ya. Esos huesos burmianos, ya. Los incrustados que van a estar en la superficie de un hueso, ya, van a tener orígenes membranosos, ya, quizás también cartilaginosos, pero más eso, membranosos. Fíjense, los fontanelares, el lambdoideo, ya, vamos a tener el lambdoideo, aquí está el dermático, ya, aquí está el lambdoideo, ya, y aquí tenemos los suturales, aquí tenemos, fíjense, ya, el artérico, el térigo, ya, esos son fontanelares, aquí, de aquí, ¿sí? El lambdoideo, ¿sí? Ahí tenemos el lambdoideo, ahí tenemos el térigo, ahí tenemos el artérico, ¿sí? Esos son los fontanelares, ¿sí? El hueso falso, el epactal, es un hueso falso porque tiene su osificación ya normal, fuera de la osificación de los huesos que lo rodean. Este hueso se ha presentado ya generalmente en la cultura incaica, por eso que le han puesto el nombre del hueso del Inca, ¿sí? Esto es también un hueso ya epactal, dividido en dos, ya, el epactal, fíjense las formas que tiene, ya, también el epactal, ¿sí? Pequeño, con huesos, fíjense cómo es el hueso del Inca. Antes la cabeza de los incas tenían esto. ¿Y por qué? Se pueden preguntar. Porque en el momento del desarrollo les colocaban una corona, ¿sí? Una corona aquí, muchas veces metálica, y el cráneo se desarrollaba en este sentido. Y es por eso que han encontrado este tipo de cráneos en los peruanos, ¿no? En los incas. Bueno, ahora vamos a entrar al estudio de las vértebras cervicales. Vamos a decir que las vértebras cervicales es una parte de la columna vertebral, ¿sí?
Y la columna vertebral está dividida en una parte cervical, en una parte dorsal, en una lumbar, una sacro y una coxis. Lo que corresponde a la región cervical, vamos a encontrar que existen 7 vértebras cervicales. Aquí son las dorsales, las torácicas, las lumbares o dorsales también se llaman, la sacro y las coxillas. Entonces, las vértebras van a formar el raquis, van a formar la parte central, si vamos a decir, la parte, cuando hablamos del esqueleto, decimos de la parte axial, o sea, el eje, ¿ya? Y la parte perpendicular donde está formando las extremidades. Entonces, las vértebras cervicales son el número de 7, ¿ya? Estas van a formar una columna, están articuladas con la superior, la inferior. Este tipo de articulación aquí que ven va a constituir a la anfiartrosis, mientras que las articulaciones por sus caras articulares entre vértebra y vértebra, que van a ser de la variedad de las diartrosis, pero de las artrosis, porque su movimiento es solamente un movimiento interno de deslizamiento. Bueno, entonces cada vértebra va a tener determinadas características. Las vértebras cervicales van a tener características especiales. Va a presentar un cuerpo, generalmente el cuerpo es generalmente irregularmente cúbico. Va a presentar una cara anterior, una cara posterior, caras laterales, una cara superior y una cara inferior. En el cuerpo precoz vamos a ver en la parte superior este tipo de crestas, ¿ya? Ojo, a esas crestas se llaman, igual puede que les pongan en examen. Aquí se llama gancho, el gancho o apófisis semilunar. Y se encuentra en las caras superiores de las vértebras. La cara inferior no presenta esa cresta. Esta cresta son crestas articulares. ¿Dónde se presenta? Repito, en la cara superior de las vértebras, con el nombre de gancho o apófisis semilunar. Entonces, la cara superior va a ser articular. Ya les decía, este tipo de articulación es de la variedad de las anfiartrosis, porque tienen un disco, el disco articular. Mientras que estas caras van a ser diartrosis, pero de la variedad del aquella articulación de la diartrosis que tiene poco movimiento, o sea, no tiene ejes y se desliza hacia adelante de acuerdo al movimiento que tiene la articulación, ¿sí? Sin ejes, ¿sí? Entonces el cuerpo va a presentar eso. Luego va a presentar los pedículos. Los pedículos nacen del cuerpo, tienen 2 raíces, una anterior y otra posterior, que se van a unir y van a formar el agujero de vertebral, el agujero vertebral, ¿sí? Este es el agujero de la columna, ¿sí? Estos van a ser los agujeros de conjunción. ¿Sí? Luego tenemos ya las apófisis transversas, que van a tener dos prolongaciones, la anterior y la posterior. Luego vamos a tener las superficies articulares. Las superficies articulares, se han dicho que se caracterizan porque se van a articular con la vértebra superior, ¿sí?
Luego vamos a tener a las láminas, que van a ser planas, un poco altas, ya, que van a salir de las superficies articulares. Y luego vamos a tener esto que se va a llamar las apófisis transversas. Estas apófisis transversas a veces se encuentran unilobuladas, como en este caso, o bilobuladas. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver, ya son las características de cada de las vértebras cervicales. Un cuerpo, los pedículos, el agujero, ya, las apófisis transversas, la superficie articular, las láminas y las apófisis transversas. ¿Sí? En cada vértebra ya van a tener estas características, vértebras cervicales. Pero las vértebras que vamos a empezar a hablar, aquí tenemos, esta es la apófisis las transversas. Las transversas ya son los procesos articulares, el cuerpo, aquí va a estar el gancho, el semilunar y el agujero vertebral. Eso va a ser las características de cada vértebra cervical. La primera, vamos a hablar de la primera vértebra cervical, que va a ser el atlas. Ya, el atlas va a estar formado por dos arcos, uno anterior y otro posterior, y dos masas laterales, ya, las apófisis transversa y las apófisis finos, que va a ser esto. Y esto van a ser las láminas, y aquí vamos a encontrar ya los pedículos. ¿Sí? Aquí están los pedículos, perdón. Están los pedículos. Y estas son las láminas anterior y posterior. ¿Sí? Las masas laterales, estas van a presentar 6 caras. Las masas laterales van a presentar 6 caras. ¿Sí? Una cara superior, una cara inferior, las caras laterales, la cara anterior, ¿ya? Y la cara superior va a presentar la superficie glenoidea o la superficie articular, y va a presentar un estrechamiento en la parte media, ¿sí? Y va a corresponder esta al cóndilo del occipital, ¿sí? Todito esto. Luego va a presentar esas las masas laterales. En la cara inferior de las masas laterales va a presentar estas superficies articulares, que se van a articular con el axis, ¿sí? Con el axis. Luego vamos a tener la lámina, el arco anterior, el arco posterior, y el agujero vertebral, los agujeros transversos, de las apófisis transversas, y las apófisis transversas. Estos van a ser los pedículos, ¿sí? Y estos van a ser las láminas, ¿sí? Esta superficie articular corresponde al axis, ¿ya? Y luego se originan los arcos anterior y posterior de la cara posterior. La cara posterior está excavada por un canal, por la arteria vertebral, aquí, el arco posterior. Aquí está excavado por un canal que corresponde a la arteria vertebral. La cara externa de los arcos contiene las raíces de las apófisis transversas de la cara interna del arco anterior. Presenta un tubérculo, donde se inserta el ligamento transverso, ¿sí? La cara interna
La cara interna va a presentar esta faceta, ¿sí? Esta faceta donde se va a articular ya aquí con la apopsodontoides. Esta es la superficie articular de este arco, ¿sí? Aquí se va a colocar la apopsodontoides para hacer la articulación del esto, la cilíndrica, o sea, para hacer solamente los movimientos ya laterales. ¿Sí? Entonces, esta es la cara inferior del atlas. Entonces, seguimos en la cara superior, en la cara superior, aquí vamos a encontrar este espacio es donde se va a articular ya la apopsodontoides. Aquí. Entonces, este espacio está dividido en anterior y posterior. ¿Sí? Aquí tenemos las apóstolas transversas con el agujero transverso. La unión de estos, una vértebra con otra vértebra, va a formar el agujero de conjunción, por donde van a salir los filetes nerviosos. ¿Sí? Aquí tenemos el arco posterior, este tubérculo auricular posterior y este tubérculo articular anterior. ¿Sí? Entonces aquí es donde descansa el cóndilo del occipital. Y aquí es donde está en relación con el axis. Los arcos del atlas. El arco anterior está arqueado y presenta un tubérculo. El tubérculo anterior. Este tubérculo anterior presta inserción a un músculo que es el largo del cuello. Por detrás está la carilla articular, aquí, que corresponde a la apopsodontoides. El arco posterior ya presenta otro tubérculo. Aquí, el tubérculo posterior, que da inserción a un músculo, al recto posterior menor. Y en la cara superior presenta aquí, en la cara superior presenta un canal por donde pasa el nervio vertebral, por aquí, el nervio vertebral, el nervio espinal, el primer nervio espinal y la arteria vertebral. Y entonces, esos son los arcos del atlas. Entonces, fíjense cómo está constituido ya la primera vértebra cervical, que es el atlas. Aquí tenemos, fíjense, está más explícito, son los ligamentos donde se ven insertar, están con la apopsodontoides, son los ligamentos alares, este ligamento transverso, este es el que regula el movimiento de esta apopsodontoides, ya, para que esta apopsodontoides no gire, y no tenga su límite, ya, de esto de lateralidad, ¿sí? O sea que el apopsodontoides gira hacia la izquierda con este límite, gira hacia la derecha con este límite, ¿sí? Eso está en relación con el músculo esternocleidomastoideo. Las apófisis transversas, estas apófisis transversas son unituberculares, ¿sí? O sea que presentan un solo tubérculo. Se originan las marcas laterales por medio de dos raíces. El agujero transverso es las raíces que unen están formando el tubérculo que presta inserción a los músculos rotadores y flexores laterales de la cabeza y del cuello. O sea, ahí es donde se insertan los músculos
que son los rotadores y los flexores. Luego tenemos el agujero vertebral. El agujero vertebral, pues está dividido en dos, una parte anterior y una parte posterior, por el ligamento, ¿ya?, que está dividiendo de la fosa odontoides a la misma columna vertebral, ¿sí? El agujero vertebral es más de diámetros, es una parte anterior cuadrilátera, reposicionalmente y separada por el ligamento transverso. Aquí viene el ligamento transverso, ¿sí? Y aquí viene la fosa odontoides, ¿sí? Entonces, esta parte contiene a la médula espinal, ¿ya? Y esta parte corresponde a... ¿Dónde está? Esta parte corresponde a la fosa odontoides. Esta está la médula espinal. Y aquí tenemos los canales. El canal de la arteria vertebral, por donde van a salir la arteria vertebral, y el primer nervio espinal, ¿sí? Esta es la inferior, ¿ya? Tenemos superficies articulares, el acero transverso, ¿ya?, el tubérculo posterior. Entonces, todo eso constituyen al atlas. Para la segunda vértebra va a ser el axis. El axis, como su nombre le indica, esto significa eje, ¿sí? Porque la cabeza va a girar alrededor de esta apófisis, ¿sí?, que es bien importante, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de articulaciones? Trocoidea, ¿sí?, donde un cilindro hueco con un cilindro, ya, con otro cilindro compacto. Entonces, el movimiento son de lateralidad. ¿Y quién regula? Aquí regula el ligamento transverso, ¿sí? Entonces, esta apófisis es bien importante. Cuando se fractura, imagínense cuando se fractura de un golpe, es que es grave eso, ¿sí? Entonces, el axis va a estar formado por un cuerpo, igual, un cuerpo que va a tener la forma igualmente cúbica, ya, una parte anterior, una parte posterior, partes laterales, una superior y otra inferior, ¿sí? De la parte superior van a ser, de la parte superior va a estar soldada ya la apófisis odontoides. Esta apófisis odontoides va a presentar el cuerpo, mejor dicho, el cuello, que va a ser el cuerpo, donde va a presentar la carilla articular, y esto va a ser el vértice, ¿sí? A los lados, superficies rugosas. Entonces, tiene una forma semicónica, ya les decía, la característica es de que bajo este eje gira la cabeza. Es bien importante la presencia de esta parte. El cuerpo del axis, en la forma del cuerpo, tiene de la apófisis odontoides, tiene forma cilindrocónica, presenta una base, un cuello estrangulado, aquí, el cuerpo y el vértice obtuso. Presenta inserciones a los ligamentos, esto es una inserción a los occipitales odontoideos. El cuerpo ligeramente aplanado presenta dos carillas articulares. Una, esta va anterior, que pasa en relación con el arco, con la cara posterior del arco anterior, ya, y la otra posterior que se va a relacionar esta con el ligamento transverso, ¿sí? El cuerpo que presenta una cresta anterior, la cresta anterior es triangular, ¿sí?, más gruesa hacia abajo y más gruesa hacia abajo y más amplia, ¿sí? Y presenta la cara inferior un relieve óseo que refuerza a la cresta anterior,
Las apófisis articulares del axis. Las apófisis articulares del axis, vamos a tener la anterior, la les decía es trocoide, y la posterior, aquí con el ligamento transverso. Entonces el movimiento, solamente un movimiento un movimiento bien ya circunscrito, o sea, solamente no da un movimiento entero, sino está limitado. Ya ocupan las carillas articulares, las superiores hacia el lado de las apófisis odontoides, y se encuentran separadas por un surco. Son superficies planas, convexas, sin nada que fuera hacia adentro, que están en relación con las superficies del atlas. Eso es en relación a la apófisis odontoides. Aquí tienen las carillas articulares, ¿sí? Ahora, existen otras carillas articulares, ya, que van a corresponder a las caras articulares inferiores del atlas. Es donde les decía que va a formar un tipo de articulación con un movimiento muy, muy, muy débil, que va a ser un movimiento de deslizamiento, y son las artrosis, ¿sí? Son variedad de las diartrosis, ¿sí? Entonces, las carillas articulares van a nacer de los pedículos. Y esto van a ser los pedículos. Entonces, las carillas articulares son planas, así, un poco cóncavos, dirigidas hacia abajo y de adentro hacia afuera. Va a corresponder a la carilla articular del atlas, ¿sí? La paridad que les decía es la que produce pocos movimientos. Ahora, esas carillas articulares se van a unir, la carilla articular se va a unir y va a dar de ahí lugar a la apófisis transversa y al agujero transverso, ¿sí? La apófisis transversa y el agujero transverso. Aquí tenemos, estos van a ser entonces los pedículos, ¿sí? Para dar origen a las carillas articulares. Las láminas van a ser de las carillas articulares, estas. Aquí. Estas van a ser las láminas, ¿sí? Más altas y gruesas, ya, que van a terminar en la apófisis espinosa. ¿Sí? Aquí vamos a tener las apófisis, los procesos transversos. Y esta carilla va a presentar otra carilla. Estas van a ser las carillas articulares con las otras vértebras, ¿sí? Entonces, fíjense del cuerpo del axis, ya la anterior, la posterior, las laterales, o sea, las carillas articulares, ¿sí? La superior y la inferior, ¿sí? Los pedículos, las láminas, los pedículos van a formar hacia los lados, van a formar las apófisis transversas y las carillas articulares, apófisis transversas, ¿sí? Y luego van a estar ya las apófisis transversas, van a dar lugar, uniéndose las láminas, van a dar lugar al proceso espinoso, ¿sí? Que tiene superficie articular, pedículos, superficie articular, la extremidad anterior de las láminas, ¿sí?
Las apófisis transversas, así indicado, raíz posterior nace del pedículo, la raíz anterior se planta en el cuerpo, la raíz sostiene la parte externa de la superficie articular superior, que es la que se articula con el atlas. Las láminas del axis, estas son las láminas del axis. ¿Sí? La lámina van a dar a los procesos, la unión van a dar a los procesos espinosos o a la apófisis espinosa. Van a formar ya el límite posterior del agujero vertebral, es el agujero espinal del agujero vertebral. ¿Sí? Van a presentar, estas son las láminas superiores, la cara igual, aquí, las láminas ya son más altas, más gruesas, ya, y van a presentar las apófisis articulares inferiores, estas apófisis articulares inferiores. Estas apófisis articulares inferiores se van a articular, aquí está, ya, esta es la superior, el agujero vertebral tiene una forma triangular, ya, cuya base anterior está escotada en la parte media, es la mayor de las vértebras cervicales, pero es más pequeño que el agujero vertebral. ¿Sí? Entonces, la otra vértebra que va a tener características especiales va a ser la sexta vértebra cervical. ¿Qué va a tener la sexta vértebra cervical? Igualito, un cuerpo, aquí ven el gancho, está mucho más con la apófisis semilunar del cuerpo, está en la cara superior siempre de las vértebras. Ya, aquí vamos a ver los pedículos. Ya, estas son las láminas, las carillas articulares, ya con la otra vértebra, el agujero transverso, las apófisis transversa y la apófisis espinosa. ¿Qué características tiene esta vértebra? ¿Por qué la mencionamos? Porque este tubérculo, el tubérculo anterior, ojo con eso, por favor, el tubérculo anterior de las apófisis transversas es más grueso y más saliente que las otras vértebras y está en relación con la carótida, pero no con la carótida interna ni con la externa. No con esas, sino con la carótida primitiva. Por eso se llama tubérculo carotidio, o de Chasinac también se conoce. Este señor Chasinac ha sido el que lo ha descubierto. Y es una referencia para los cirujanos cuando tienen que, digamos, ligar a la carótida primitiva, en el cual buscan esto. ¿Ya? Y esta es la más saliente de las apófisis cuando existe alguna fractura, algún traumatismo. Entonces, para ligar a la arteria y llegar directamente a la carótida primitiva, ya, porque la carótida primitiva ya se va a dividir a nivel del borde superior del cartílago tiroides, ya, el cartílago tiroides en dos, en la externa y la interna. Entonces, si se liga aquí, se va a evitar pues que la sangre ya tenga problemas ya posteriores aquí. Pero de aquí va a haber una arteria que va a ser la arteria vertebral. ¿Sí? Esta arteria vertebral va a recorrer ya, pues va a recorrer esto. Ya, va a recorrer todos los agujeros transversos hasta el axis y el atlas. Pero esta va a suplir a esta carótida primitiva, va a suplir y va a seguir llevando la sangre hacia el cerebro para que el cerebro siga funcionando, ¿sí? Entonces es un medio de poder ayudar
a la irrigación del cerebro por la arteria vertebral. Es bien importante entonces este tubérculo, el tubérculo anterior de la fosa transversa, el tubérculo de Chassignac, en relación nuevamente les he puesto con la arteria carótida primitiva, no con las carótidas ni externas ni internas. ¿Sí? Ahora, esta otra se va a llamar la arteria prominente o la séptima vértebra cervical. ¿Prominente por qué? Por esto, por esta pons transversa. Y esta pons transversa ya es la más saliente. Es por eso que si alguna vez ustedes se han fijado en el torito, cuando baja el cuello, toro, está listo para que el torero con su espada ya lo llegue a desmedular. ¿Dónde busca? Aquí, esta vértebra, que es la prominente, porque de aquí para allá ya son las vértebras dorsales y de aquí para allá son las vértebras cervicales. Entonces, ¿qué hace el torero? Introduce en este espacio su espada y llega a desmedular. Pues fíjate que el torito empiece, digamos, a desfallecer con sus patas, ya no muera, no está muerto, sino que está desmedulado. Eso es lo que buscan los toreros. Y gracias a esta vértebra cervical, que se llama la vértebra prominente. Y en el humano, si ustedes bajan su cuello, hacen hacia adelante, van a encontrar la vértebra que es la que está saliendo ahí atrás. Pueden tocarse ustedes con el dedo, y esa es la vértebra prominente o la séptima vértebra cervical o prominente, que es la vértebra de transición de la parte cervical a la parte dorsal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Vértebra de transición entre las cervicales y las dorsales. En esta la característica que en la parte inferior de esta vértebra presenta una superficie aparte de las superficies articulares, que es esta de la superficie articular con las otras vértebras, y va a presentar también una carilla inferior, pero va a ser de la columna vertebral, va a presentar esto. ¿Sí? Estas carillas articulares en el tubérculo anterior del esto de la apófisis transversa, y va a estar en relación con la primera costilla. Es la característica de esta vértebra, que presenta 3 carillas articulares, superior, la inferior, y esta que es anterior y lateral, ya para la primera costilla. Y luego esto, que las apófisis transversas son más voluminosas y más largas, ¿sí? Y el agujero transverso, ojo con eso también, ya es pequeño. Aquí, en todos los agujeros transversos de las demás vértebras, está la arteria y la vena vertebral. ¿Sí? En los demás. Aquí no tiene relación a que se estoy colocando, no atraviesa la vena vertebral, sino está atravesando la vena. Aquí. La arteria, ¿dónde va a atravesar? En la quinta o en la sexta ventral. ¿Sí? Y aquí no. Aquí está en relación solamente con la vena. Las láminas son altas. Esto fíjense que les he puesto en la literatura para que ustedes se den cuenta. ¿Sí? Esta es la apófisis, la vértebra cervical, la séptima vértebra cervical, con su apófisis espinosa, ya más voluminosa que las demás vértebras cervicales. Su característica: no pasa la arteria, presenta otra superficie articular, ya, y la vértebra de transición. ¿Sí?
Ya les he mostrado, así en forma grosera, les he mostrado en una corrida de toros, por ejemplo, el torito cuando le están mostrando ya está le han puesto sus retos, sus espinetas que se llaman, ¿sí? Han puesto eso y el torero está listo para poder, digamos, terminar su faena. Entonces el torito baja su cabeza y aparece la vértebra prominente, o sea que se le nota la vértebra prominente. Entonces el torero busca por debajo de eso, busca para ensartar su espada y atravesar la vértebra, o sea que lo desmedula, y por eso el torito ya empieza a flaquear y termina ya churreándose, pero no muerto, no está vivo, pero desmedulado, ¿sí? Entonces, gracias a esta vértebra que es la que tenemos nosotros también en los humanos, pero a nosotros no nos desmedulan, ¿no? Pero tenemos eso para podernos guiar, ¿sí? Entonces, con eso hemos terminado este tema.